Por favor, Gabriel Palencia. Buenas tardes, compañeros. Para los que no tengan derechos para ver la película, yo les voy a mandar el link para ver la película. No es muy audible, no es muy audible su explicación. Su intervención no es muy audible, Gabriel Fernando. Muy bien, entonces sabemos de que aquí tenemos un tope de 100 participantes. Al llegar a ese máximo, ya no podemos venir y agregar más participantes a las sesiones respectivas. ¿Sí? Entonces, ante ello, vamos a ver y vamos a tratar de hacer las secuencias siguientes de información respecto a la clase. Posteriormente finalizamos la sesión, damos espacio para resolver dudas en cuanto a las tareas que tengan y llevar a cabo los procesos, también algún tipo de información. Ya se han manifestado varios, tal y como me lo está expresando Tatiana, que le han manifestado bastante a ustedes a ellos del interés que tienen respecto a una clase extra. De eso vamos a platicar también, y eso es más bien dicho, con coordinación con Tati y con José Alfredo para poder venir y poder llevar a cabo este tipo de información. Información relevante que nos va a servir a futuro mientras estamos en la época de exámenes. Muy bien, entonces como ustedes saben, llegamos a exámenes, damos un parón de actividades. Mientras ustedes terminan, de ahí continuamos con la información respectiva. Muy bien, ante ello, vamos a dar por iniciar lo que es la sesión en sí. Tenemos en pantalla, se recuerdan los principios básicos o los principios supremos que nos trata, nos dice y nos establece la lógica jurídica de una manera perpetua. ¿Por qué perpetua? Porque esto lo vamos a encontrar siempre y en todos lados, tal y como ustedes estaban y como conocen que es la circunstancia para llevar a cabo. Ante todo, estábamos hablando del principio de no contradicción. También vimos lo que era la contradicción procesal. En este caso, como les digo, el principio de contradicción o el contradictorio significaba aquel momento, o más bien significa aquel momento en el cual nosotros nos acercamos ante el tribunal, ante el juzgado, ante la judicatura para establecer y resolver los puntos litigiosos. Por ende, siempre tiene que existir una parte contraria. A eso se le denomina el principio contradictorio, porque pues si tal vez dentro del proceso en sí lo vamos a establecer que cada una de las partes va a refutar lo que dice la otra. Entonces, definitivamente, si nos vamos a un juicio laboral, tal y como lo estaban viendo con el licenciado Alan, ¿qué es lo que van a hacer y establecer? De que el patrono, pues obviamente va a decir que él no tiene la culpa y el trabajador va a decir que él tampoco tiene la culpa. Entonces, mientras llegamos a ese punto para establecer propiamente dicho cuál es el elemento principal y cuál es el contradictorio que se va a llevar a cabo, entonces es importante conocerlo. Entonces, ahí es como lo vamos a establecer y lo vamos a marcar de una manera propia y directa. Aunado a ello, vamos a sumarle unos elementos, ¿sí? Ejemplos clásicos que estábamos viendo en los contradictorios de que nunca digas nunca, el auto es blanco pero negro. Compré la entrada y no compré la entrada, ahora llueve y no llueve. Sí, entonces ahí vamos a entenderlo directamente lo que es, para entender de una manera más concreta y factible lo que queremos llegar o cómo nos va a empujar precisamente esto. Vamos a decir que es imposible que A sea B y no sea B. Entonces es entender cuál es la dinámica de conocer algún tipo de la dinámica propia para conocer la no contradicción, que esto no tope, que esto no exista, no colisionen en las ideas propias a las cuales nosotros vamos. Vamos a ver con un ejemplo propio. Les voy a hablar sobre el derecho registral. El derecho registral, en este preciso momento, tal vez alguien de ustedes trabaja en un registro, ya registro de las personas, en el registro mercantil, en el registro del inmueble, tal vez posiblemente estén cada uno de ustedes desempeñando un área ahí, o que tengan algún conocido entre esas instituciones. Muy bien. O en el archivo general de protocolos, registro de poderes y los registros de notarios, etcétera. Entonces, es donde se lleva a cabo ese proceso de calificación, ¿sí? Si nosotros ingresamos algún tipo de expediente dentro de ese tipo de registros, pues
las escrituras que van a surtir efectos y que van a nacer a la vez tienen que llevar algún tipo de secuencias, tienen que llevar, más bien dicho, todas las formalidades debidas para que éstas surtan los efectos legales, entendiéndose que la pública, pues claramente tiene que tener señalado cuáles son los comparecientes. Sí, muy bien, están diciendo de que van a establecer dos personas y dos personas, en este caso una le va a delegar a otra algunas circunstancias para que actúe en favor de ella. A esto se le llama lo que es un mandato o se le denomina un poder, ¿sí? Dentro de estos poderes van a existir muchos denominaciones que están a libre sujeto del notario, pero siempre tiene que llevar algún tipo de elemento propio que lo va a diferenciar. Sí, en este caso vamos a hablar nosotros que es un mandato judicial, hablemoslo así, un mandato general judicial, va a significar pues precisamente de que a la persona que se le mande o que se le emita el mandato, esta persona va a tener la capacidad de poder venir y accionar judicialmente dentro de todas las instancias que existen en Guatemala. Primera instancia, segunda instancia, tribunales extraordinarios, casación, tienen propiciar amparos, o sea, puede venir y accionar de una manera concreta en todo lo que se denomina hacia la circunstancia jurídica, ¿sí? ¿Qué es el acercamiento propio a tribunales? Eso es la función o se entenderá como a manera de mayor rasgo, un entendimiento rápido y somero de lo que es eso, ¿sí? Un mandato general judicial. Muy bien. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Nos va a llegar a nosotros un expediente a través del cual vamos a entender y vamos a saber que quieren buscar imprimir, o más bien dicho, inscribir, esa es la palabra correcta, un mandato o un poder, en este caso, que no solamente sea judicial. La estructura de ese documento dice sí, que la persona fulana de tal actúe de mi representación en todas las gestiones judiciales, ante tribunales y demás órganos que competen al sistema de justicia. Muy bien. Pero además indica dentro de la escritura de ese contrato, de esta asignación, indica y que realice todas las gestiones en las instancias administrativas a nivel de la República de Guatemala. Y así solventar todo lo que pueda interferirle o pueda hacer de una buena manera al que lo está mandando. Muy bien, entonces aquí el judicial, entendamos directamente, como les digo, esto es algo que todavía no lo han visto, sí, pero es un ejemplo válido. El judicial es esto, tener el acercamiento, es que la persona se vaya a constituir ante los tribunales respectivos. Muy bien, si queremos entrar a ahondar en esta figura, el mandato judicial, que en este caso puede ser general, únicamente lo van a establecer o lo van a llevar a cabo dos personas, si lo queremos ver así. Va a ser un abogado o va a ser un familiar de esta persona, ¿sí? Esas son las únicas personas a través de las cuales pueden ejercer el mandato judicial. Entonces, tenemos de que alguien de ellos dos va a tener esa calidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a hacer este tipo de principio? Bajo el precepto de las personas, ¿sí? Si alguien directamente establece, ustedes tienen un vecino, ¿sí? Y ustedes quieren actualmente, el vecino les llega a decir, les va a tocar la puerta. Ah, fíjate, te enteraste. Sí, se murió Paquita la del barrio. Ay, así que sí, ay, sí, también te acordás, mira lo que está pasando con Trump y lo que está haciendo las pláticas con Rusia, que está dejando por un lado la Unión Europea, y etcétera, etcétera, etcétera. Y Zelensky está llorando y que sí, que no sé qué, y algún delegado de la Unión Europea también lo que hizo fue llorar en la participación de Múnich y todo. Entonces les da el contexto y ustedes siguen la plática, por supuesto. Aterrizando le dicen, mira, fíjate lo que necesito es de que vos, por la confianza que te tengo, actúes como mi mandatario judicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que estás estudiando derecho, yo sé que sos una persona que conoce directamente la legislación, entonces quiero confiar en vos para que lleves todos mis asuntos judiciales.
Muy bien, entonces la pregunta en este caso obligada que les tengo que hacer yo, y así es como entiendo los ejemplos y los ejercicios a la hora de que ustedes van a hacer su examen, ¿sí? Es entenderlo de esta manera, ¿sí? Así, tal y como se lo recité, tal y como se así como sacamos un caso. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre aquí? Según esta ley en este principio de la no contradicción, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a entender? ¿Qué es lo que vamos a decir directamente? Ustedes, ahora ya planteo el caso en sí, ustedes, cada uno de ustedes, estudiantes del quinto semestre de Ciencias Jurídicas y Sociales, pueden mandatarios judiciales ante la representación o actuando en nombre de su vecino. Bueno, en este caso la respuesta va a ser no, ¿sí? ¿Ustedes son estudiantes? Sí. Yo soy estudiante, por supuesto. Tati es estudiante, por supuesto. José Alfredo es estudiante, por supuesto. El decano es estudiante, por supuesto, ¿sí? Todos somos estudiantes del derecho, sí. La diferencia es de que algunos estamos graduados y otros estamos en esa fase de tratar de venir y entender y llevar todos los procesos finales para obtener el título. ¿Sí? Entonces aquí vamos a toparnos con el principio de contradicción. Nos dice, es imposible que A sea B y no sea B. Entonces vamos a entender esto, ¿sí? Vamos a hablar y vamos a materializar el caso que les estoy presentando. ¿Ustedes pueden ser mandatarios judiciales de su vecino? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque ustedes son estudiantes de derecho, sí, pero no son profesionales titulados, sí, son profesionales precisamente, sí, en su estudio correspondiente de etapa intermedia, sí. Y otros tendrán algún título, porque eso ha ocurrido muchas veces, ¿verdad? Han tenido otro título, ciencias políticas o económicas, han tenido también, he tratado con psicólogos, también de humanidades, y una vez me topé con un médico, eso fue hace poco, con un médico, que al final le pregunté cuál era la circunstancia y el hecho, ¿verdad? Pues me dijo que sí, precisamente que quería entender. Está bien. Entonces, podemos tener otro tipo de profesiones, sí, pero aún no estamos titulados para ejercer lo que es la profesión de abogados y notarios. Entonces, es imposible que ustedes sean mandatarios judiciales, pero son estudiantes de derecho. Sí, entonces vamos a verlo bajo esa misma perspectiva. Como dije, yo soy estudiante de derecho, el decano es estudiante de derecho, el doctor que tiene más de 20 años de ejercer su doctorado es estudiante de derecho. Sí, pero vamos a entender esta dinámica en sí. El mandatario judicial, precisamente, va a ser un profesional titulado en derecho. O sea, por tanto, no puede ser y ser al mismo tiempo, sino tenemos que entender esa misma relación y hecho, ¿sí? Por favor, Marjorie Dayan Hernández, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Disculpe que le interrumpa. Fíjese que su internet se está cortando un poco, entonces algunas cosas no se le entienden. Ok, muchas gracias, gracias por el dato, sí, sí, sí. Permítame, me voy a corregir. Un minuto de descanso.
tratamos de dar directamente la circunstancia y situación. Permítame un segundo porque me están hablando de la coordinación en específico, así que permítame un segundo, por favor. Ok, listo. Muy bien, entonces, estoy ahí para darle la información respectiva. Entonces, sí, espérame un segundo. Les voy a tener que tomar una foto porque me están pidiendo la información en la plataforma. O sea, por parte de coordinación me lo están solicitando. Entonces vamos a coordinar una pequeña fotografía de todos los asistentes, así vamos avanzando con él. Bueno, entonces mientras hago todo esto, ustedes van a seguir escuchando la clase. Muy bien. Para entender lo que les decía, entonces es tratar de entender, de hacer, sí, gracias Tati, gracias. Entonces, es para entender este principio de no contradicción. Entonces, todos somos estudiantes de derecho, todos tenemos esa misma situación. Si nosotros no podemos ser mandatarios judiciales, en este caso, ser y no ser, ¿sí? Nosotros podemos ser mandatarios judiciales, sí. Ahora les voy a poner el ejemplo más claro, hablando siempre de mandatarios judiciales. Ustedes no van a ser mandatarios judiciales de su vecino, efectivamente no lo van a hacer. Pero vamos a entrar a algún tipo de circunstancia que nos va a, como se dice, volar la cabeza, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a entender bajo esa dinámica? ¿Me escuchan, verdad? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Lick. Ok, no. Ajá, sí, no se está entrecortando, ¿verdad? Va. Ok, ok. Muy bien. Entonces les voy a decir, muy bien. Parte de lo que nos dice lo que es ser mandatarios judiciales es que, como les decía, tiene que ser abogado o en este caso puede ser directamente el familiar, ¿sí? Un familiar dentro de los grados de ley. Ustedes saben cuáles son los grados de ley, ¿verdad? Efectivamente, tenemos todo lo que nos dice y todo lo que nos señala los grados y la legislación propia del Código Civil en cuanto a los grados, a cómo debes entender todos esos grados de la familia. Y aquí vamos a tomar ciertas dinámicas para estirar este tipo de pensamientos, ¿sí? ¿Qué nos dice? Es imposible que A sea B y no sea al mismo tiempo. Muy bien. Ustedes no pueden ser mandatarios judiciales de su vecino, porque tendrían que ser abogados. Pero ustedes sí pueden ser mandatarios judiciales de su hermana, de su mamá, de su primo, de sus tíos, ¿sí? De su cónyuge, ¿sí? De su su persona con la cual están conviviendo en unión de hecho debidamente registrada, ¿sí? No pueden ser en este caso, mandatario judicial de su peor es nada o de su a ver qué pasa. No, 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 ustedes no pueden ser mandatarios judiciales de ellos, no. Simplemente lo que nos dice es esta legislación misma. Entonces aquí vamos a estudiar un poco a través de este ejemplo mismo y vamos a decir, sí, nosotros precisamente vamos a señalar y vamos a entender de que aquí ya no se pierde algún tipo de imposibilidad, porque ustedes sí pueden ser mandatarios judiciales. Si su mamá, sus abuelos, sus tías, sus primos, su cónyuge, su pareja en unión de hecho, les pide que sean mandatarios judiciales, ustedes sí están en esa capacidad de serlo.
¿Por qué? Porque están dentro de lo que nos establece la norma. Y la norma nos establece que precisamente sí pueden ser ellos. No pueden ser del vecino, efectivamente no, pero sí lo van a hacer de su abuela. Entonces van a llevar a cabo las gestiones. No pueden llevar las gestiones del vecino que les va a decir efectivamente que lo vayan a representar en juicios, que acepte declaraciones, que se lleven a cabo peritajes, o sea, precisamente sí es eso. O sea, él sí puede venir y pedirles eso y ustedes le van a decir que no. Pero en este caso ustedes no se van a negar o no les está prohibido ser directamente de sus familiares. Si sus abuelas les dicen, mira, necesito que en este caso te voy a dar un mandato judicial para que me representes en el juicio que tengo, en la circunstancia que tengo, un divorcio, muy bien, y se puede llevar a cabo todo este tipo de hechos. Sí, entonces aquí sí, vamos a través de este ejemplo no retorcer, sino entender una arista de lo que es la ley de no contradicción, ¿sí? Porque, ¿qué nos dice? Es imposible que A sea B y no sea B. Muy bien. ¿Cómo vamos a entenderlo? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Sí? Es imposible que ustedes sean mandatarios judiciales de su vecino y lo sean de su tío, ¿sí? Entonces ahí vamos a estirar un poco, como les digo, es parte de la dinámica de entender, ¿sí? Vamos a hablarlo de los puntos de vista de las personas, ¿sí? Y para hacerlo más dinámico, más entendible, voy a tratar de acomodar este ejemplo que les di a la hora que ustedes estén evaluando, ¿sí? Es para entender y para que entiendan precisamente que todo va a depender del fenómeno a través del cual nosotros estemos tratando de entender y descifrar y cuál va a ser la norma sujeta a aplicación. Entonces, es a ello donde nosotros, si queremos y ver este tipo de verbo, vamos a jugar, ¿sí? Es imposible que A sea B y no sea B, ¿sí? Como les dije, el ejemplo más claro que les puedo dar en cuanto a dinámicas, alejarme un poco de tal vez lo abstracto que es el Código Procesal Civil y Mercantil. Vámonos y aterricemos un ejemplo más palpable, que es lo de los mandatos, los poderes que se hacen mediante escritura pública en sí. Entonces ahí el principio nos dice, dos juicios contradictorios no pueden ser ambos verdaderos. Muy bien, pero aquí en este ejemplo que les estoy dando, puede entenderse que no van a ser juicios contradictorios, sino que tienen especificaciones que claramente y en cada fenómeno van a ser aplicados. Ustedes no van a ser, no pueden ser, ustedes estudiantes de derecho, no pueden ser mandatarios judiciales de su vecino, pero ustedes estudiantes de derecho sí pueden ser mandatarios judiciales de su tía, ¿sí? No por su condición de estudiante de derecho, sino por su condición de familiar. Es para entender y para ir concatenando los hechos con lo que estamos en situación de explicar. Entonces, es para que nosotros lo veamos. Muy bien, ¿cuáles son los elementos? García Maínez nos indicaba y nos señalaba una serie de elementos en cuanto a este tipo de principio, de no contradicción. Para ello vamos a tomar los elementos siguientes. El elemento material, personal, espacial y temporal. 4 elementos importantes. Cuando yo les pregunte directamente, por favor, descríbame lo que es el elemento material dentro del principio fundamental de no contradicción, ustedes van a desarrollarme ese principio. Cuando yo les diga o les haga una pregunta, ¿qué se debe entender por el principio espacial? Dentro del principio de no contradicción, ustedes me van a explicar eso, ¿sí? O les voy a dar un ejemplo y les voy a poner, bueno, esto, ¿a qué elemento de la ley de no contradicción pertenece? Entonces, ahí es esa fuerza que nos vamos a ir directamente empapando y haciendo. Muy bien, vamos a explicarlo precisamente, como le digo, tenemos que ir ligados directamente con lo que es la doctrina. Para García Maínez estaban los elementos material, personal, espacial y temporal. El elemento personal consiste en determinar los sujetos a quién va dirigida la norma. Para determinarlo resulta necesario preguntarse a quién obliga o faculta la disposición normativa.
Debe quedar claro que no todas las normas designan de manera individual al sujeto al cual se dirige. Existen normas abstractas, por ello es necesario saber a qué tipo de sujetos se dirigen. Nuevamente repito, el elemento personal consiste en determinar los sujetos a quién va dirigida la norma. El Código Penal, ¿a quién va dirigido? ¿A personas o a cosas? A personas, ¿sí? En este caso, el Código Civil, ¿a quién va dirigido? ¿A personas o cosas? A Ambas. personas, exacto, a personas o cosas. Y cosas, más bien dicho, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ir mezclando directamente. Vamos a ver, la ley del IVA, la ley del impuesto a valor agregado, ¿a quién va dirigido? ¿A personas o cosas? Así nos tenemos que ir cuestionando directamente en cada normativa que nosotros estamos viendo. El código de notariado, ¿a quién va dirigido? Va dirigido a personas o cosas. Pues en este caso va a ambas. ¿Por qué? Porque van directamente a la relación que va a tener el notario con los clientes y la relación que va a tener el notario con el instrumento público o con el contrato precisamente. Entonces es para entenderlo directamente. Es una relación que va en igual condición del Código Civil. El Código Civil nos va a establecer las relaciones entre personas, que se entiende por persona, por nombre, etcétera, qué es el domicilio, qué va a ser toda la información propia también de si en este caso, pues obviamente lo que queremos hacer es el hecho de, permítame un segundo, hoy estamos activos en el chat de coordinación, permítame un segundito. Ustedes disculpen, fallas, no fallas, sino información que va y viene. Muy bien, el Código Civil les decía es de este tipo de relación, que en este caso es personal, porque pues obviamente va dirigido a personas y va a esa relación, divorcio, matrimonio, etcétera, unión de hecho, etcétera, etcétera, etcétera. A cosas, ya nos vamos a este tipo de relaciones en el ámbito registral, ¿sí? Además, todo lo que tenemos en derechos reales. Y además tenemos una mezcla de situación cuando vamos en ese tipo de dinámicas a el área de contratación, de contratos y obligaciones. Ahí es donde nosotros nos vamos entendiendo y vamos sabiendo este tipo de elementos que es importante de especificar y entender a la hora de analizar este principio de la no contradicción personal. Ahora el material radica en lo que versa la ley, es decir, la norma estipula lo que puede o debe hacer el sujeto para determinarlo. Es necesario preguntarse, ¿qué ordena la norma al obligado? ¿Qué permite al pretensor? Muy bien, ¿qué es lo que nos va a decir? ¿Cuál es lo que versa o qué, de qué se trata el elemento material? Lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer. Caigo nuevamente y entiendo lo que es la ley del IVA, ¿sí? La ley del impuesto único, la ley del IVA, impuesto del valor agregado, que nos dice, que nos señala, ustedes, palabras más, palabras menos, lo que tienen que hacer es tributar, ¿sí? Ustedes tributen bien, los registros contables dentro de la administración tributaria van a ser conexos y pueden ustedes a futuro, si lo solicitan, solamente si lo saben, obviamente lo van a solicitar, un beneficio fiscal, ¿sí? Que implica el beneficio fiscal, pues lo que necesita, lo que dice es que tengan esa relación, ese vínculo directo de personas con la hacienda pública, ¿sí? Caso contrario, en este caso, nosotros no reportamos de una manera o lo reportamos de una manera indebida, pues ahí nosotros incurrimos en causales a través de las cuales puede venir y ser sancionada nuestra falta de acción o nuestra inacción ante el pago correcto de los tributos respectivos. Entonces, de eso se trata. Dentro de toda esta propuesta legislativa en este nuevo periodo de gobierno, ¿existe algún tipo de información o de materia relevante para entender que se debe de legislar sobre
sobre materias pendientes, si lo queremos ver y entender. Una de ellas es la ley del agua. Esa la encontramos en la Constitución, que nos dice precisamente cuáles son los elementos a través de los cuales va a diseñarse todo el proceso de la Constitución. Entonces, es importante que ustedes lo conozcan, que ustedes lo entiendan, para ver que este elemento material es lo que nos dice, es lo que nos señala y es lo que nos concreta hacia la dinámica en cuanto a lo que es legislar, la materia misma. Pues dentro del contexto propio histórico que nos dice la ley de aguas es de que al momento de nunca existir, pues obviamente todas las fuentes de agua surten algún tipo de vulneración, ya que cada elemento está siendo sujeto hacia la disponibilidad que las personas quieren hacerlo. Y eso, en teoría y derivado bajo el precepto propio de la Constitución, en el que el bien común prevalece sobre el bienestar individual, entonces habría que hacer política a este tipo de principio que está constitucionalmente establecido. Por ende, vamos a señalar ese precepto propio para la existencia de una ley de agua. ¿Qué fue lo que ocurrió directamente con la legislación que nos relaciona hacia la ley de competencia? Pues esta misma circunstancia de hecho. El beneficiar hacia todo tipo de negociaciones o negocios de una pequeña envergadura, limitando el acceso hacia estos grandes oligopolios que pueden existir dentro de cada uno de los procesos o dentro de las dinámicas propias de los elementos que vamos a entender como economía libre. Muy bien, ahora vamos al elemento temporal. Los preceptos jurídicos no tienen validez de forma eterna, por lo que resulta necesario examinarlos en el lapso aplicable. Para ello es necesario preguntarse cuándo inicia y cuándo termina la vigencia y aplicabilidad de la norma. Ustedes entienden ese precepto que está en la ley del organismo judicial que ley posterior deroga ley anterior, ¿sí? Este es un tipo de, como se dice teóricamente, de los conflictos de la ley en el tiempo, ¿sí? ¿Cuál es el más vigente a utilizar? Hay preceptos penales que nos dice que la norma, se va a aplicar la norma que favorezca al reo, ¿sí? Por eso se puede venir y acceder hacia la norma más benigna al reo, ¿sí? En este caso, esa retroactividad de la norma está o tiene sus limitantes porque únicamente es aplicable en el derecho penal, no así directamente en todas las normativas que están y se aplican de manera general. No podemos utilizar la retroactividad de la ley cuando queremos hacer asuntos tributarios, ¿sí? Muchos lo que hacían, como conocía mi trabajo, que decían que la norma que les favorecía era una norma, una reforma de la ley de 1998, ¿sí? Ellos estaban tributando en 2011 y lo que ellos aducían de que en el 98 era una norma más permisiva. Entonces, por ello es de que aplicaron ese tipo de normativa hacia la dinámica de 1998. Entonces, eso es imposible porque no se puede tener ese tipo de elementos o estirarse directamente hacia lo que nosotros vamos a entender y dinamizar en cuanto a los elementos temporales. Ahora, el elemento espacial. ¿Qué se entiende por el elemento espacial? Pues es el espacio o lugar o ubicación donde la norma es válida, es decir, tiene fuerza vinculante. Todas las normas, obviamente, se van a aplicar aquí en Guatemala. Eso es lo que se busca, ¿sí? Nosotros buscamos de que toda la normativa sea aquí, en Guatemala. ¿Cuándo va a existir algún tipo de extraterritorialidad de la norma o de la ley? Cuando hablamos de preceptos universales, ¿sí? Este tipo de relación propia es la que nos hace y nos entiende García Maínez a través de los elementos del principio de la no contradicción. ¿Cómo es que tenemos que ver cada elemento, ajustarlo al fenómeno y encuadrarlo en la norma respectiva para hacer el ejercicio y entender que un elemento no puede ser y ser a la misma vez, sino tenemos que decantarnos sobre uno, ¿sí? Muy bien. Aquí les agrego dentro de esta lámina
algún tipo de videos o de material visual en cuanto al principio de no contradicción, ¿sí? Preguntas, dudas que tengan, por favor. Voy a cambiar de lámina, entonces aprovechemos este minuto de preguntas, si tuvieran, mientras hago el cambio de lámina. Un poco más de información en cuanto temática algo abstracta respecto a lo que estábamos platicando. Sí, la misma idea, mantener este precepto propio para entender que es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Algo debe ser verdadero o falso, una u otra, pero nunca las dos bajo una misma circunstancia. En otras palabras, ese algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo, ¿sí? Como el ejemplo y lo que ustedes me pusieron ahí directamente, lo del gato de Schrödinger, ¿verdad? Y los platos directamente que están mostrados en una alacena, ¿sí? Están quebrados y no están quebrados a la misma vez. Entonces, para entender esa misma dinámica en sí. Ejemplos. A es necesariamente verdadero, o es necesariamente verdad, mientras B es mentira. El homicidio es asesinar a una persona, por lo que el lavado de dinero no es homicidio, ¿sí? Para entender un poco más la dinámica desde el ámbito de vista penal, ¿sí? El homicidio es asesinar. Tal vez no utilicemos la palabra asesinar. Aquí está mal colocada la palabra asesinar. Sino homicidio es darle muerte a una persona, ¿sí? Por lo que el lavado de dinero no es homicidio. Ahora, si analizamos el fenómeno, nos da para estirarlo con onda, ¿sí? Porque podemos decir también de que el lavado de dinero también se puede ser una de las causas del homicidio, ¿sí? Del homicidio y el asesinato. ¿Por qué? Porque obviamente los que están en toda esta serie de elementos delictivos, lo que van a buscar es que sean menos las personas que conozcan dónde está o cómo se lleva a cabo el proceso de limpiar ese dinero que está efectivamente manchado o que proviene de fuentes ilícitas. Entonces, pues obviamente si lo queremos, como les digo, estirar con onda, vamos a tener un análisis propio para entender que el homicidio es darle muerte a una persona, por lo que el lavado de dinero no es homicidio. Una norma no puede prohibir y a la vez permitir una acción, ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender ya como un precepto más normativo, ¿sí? Si les pongo esto en el examen, ¿a qué principio se refiere el siguiente precepto? Una norma no puede prohibir y a la vez permitir una acción. Entonces ustedes, obviamente, que están estudiando todo esto, me van a decir que es el principio de no contradicción. Entonces ahí es como nosotros vamos amarrando directamente y hablando bajo los preceptos y dinámicas relacionadas en sí. Ahora vamos a entrar a lo que es un precepto que es bastante bonito, porque crea mucha confusión. ¿Por qué crea mucha confusión? Pues porque no es difícil de explicar, sino tal vez es un tanto complejo el entender, ¿sí? Porque podría ser esa circunstancia de que estamos viendo lo mismo, si lo queremos lograr ver así, que este principio de no contradicción es similar al principio de ser excluido y es similar al principio de razón suficiente. Entonces, todos los vamos a ver iguales, pero cada uno tiene su perspectiva, cada uno tiene su elemento. Muy bien. Hace un segundito Tati me estaba relacionando e indicando de que en plataforma de Classroom ya tienen otro documento para su conocimiento y hechura, ¿sí? Entonces, por favor, tomarlo en consideración, ya que, como les digo, son preceptos que suman a su zona respectiva. Si en dado caso ustedes no quieren llevarlo a cabo, yo entiendo eso que es así, entonces no se preocupen,
que el examen va a tener siempre la validez respectiva, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta y en consideración. Entonces, para que ustedes lo lleven a cabo y lo llevamos a esto. Muy bien. Esto es para que ustedes lo vean que ya está colgado en la plataforma respectiva. ¿Qué nos dice? Directamente el principio de tercero excluido, ¿sí? ¿Qué nos dice? Dos proposiciones en las que una niegue lo que se afirma en la otra. Una de ellas es necesariamente verdadera. Nuevamente repito, dos proposiciones en las que una niegue lo que se afirma en la otra. Una de ellas es necesariamente verdadera. ¿Y cómo lo vamos a entender o cómo lo vamos a referir directamente esa dotación simbólica o cómo lo estructuramos? ¿Se recuerdan que habían ciertas dinámicas para que ustedes entendieran gráficamente los preceptos a enunciar? Pues precisamente aquí tenemos una connotación en cuanto al principio de tercero excluido. ¿Sí? Aquí lo vamos bajo esta connotación que es ABA. O sea, A, V, A, ABA. Va a ser un signo de disyunción. La V va a ser un signo de disyunción en el que va a ir esta circunstancia de un elemento negativo, ¿sí? Para entenderlo bajo esa dinámica, si les pregunto en el examen, ¿cuál es la connotación simbólica de lo que nos dice o lo que nos señala directamente la estructura del principio de tercero excluido? Es ABA, A, V, A, en donde A es cualquier proposición y la V es un signo de disyunción, a través del cual se va a trazar un signo, pues obviamente de la negación en sí. Ese signo de tercero excluido. Ahora, para llevarlo al buen castizo, ¿cómo lo vamos a entender? ¿Y cómo lo vamos a diseñar? Las dos proposiciones. Vamos a tener dos proposiciones. El sol es una estrella, o sea, A es B. ¿Sí? El sol no es una estrella. Entonces, por lo tanto, A no es B. Una de estas dos es necesariamente verdadera. ¿Sí? Vamos a verlo nuevamente. ¿Sí? El sol es una estrella. Esa es una proposición, A es B. El sol no es una estrella. Esa es una proposición, A no es B. Una de estas dos proposiciones que les marqué va a ser verdadera. ¿Sí? Entonces aquí vamos a utilizar lo que entendamos como el tercero excluido, ¿sí? Porque vamos a hacer un análisis extra ante estas dos circunstancias que se nos ponen directamente y se nos relacionan, ¿sí? Obviamente todos sabemos de que el Sol es una estrella. Nos vamos a quedar bajo este mismo concepto, bajo la proposición número 1. Y vamos a desechar la proposición número 2. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ir entendiendo lo que es el precepto mismo. ¿Cómo lo vamos a entender más fácil? ¿O cómo lo hacemos más entendible y digerible? Vamos a descartar alguna de estas, ¿sí? Cuando nosotros descartamos una de ellas, nos permite, nos señala entender a lo que nosotros queremos entrar y enfatizar en el estudio. Un ejemplo jurídico de esto, ¿cuál sería? Y lo vamos a ver. Siempre me apego al Código Penal porque es el más sencillo de explicar, ¿sí? ¿Sí? Quiero que me lleven la línea y la idea. A es B. Muy bien. Darle muerte a una persona es homicidio, ¿sí? Muy bien. ¿Se acuerdan del ejemplo que les traje hace un ratito? Del de no contradicción, ¿sí? Y les voy a decir, el lavado de dinero no es homicidio. Entonces ahí nosotros vamos a utilizar directamente este mismo ejemplo para entender dos principios. La no contradicción. Nosotros presuponemos que es el homicidio. El homicidio, pues, es obviamente estar directamente relacionado hacia entender la figura en sí
de lo que es el homicidio, para no entrar en contradicción o en exclusión con los que nos dice la norma. En cambio aquí, en el tercero excluido, aquí nosotros el análisis reza sobre lo que va a hacer o cuál es la consecuencia jurídica del que va a ocurrir, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues es precisamente el haberle dado muerte a una persona se va a considerar como un homicidio, ¿sí? Regularmente este ejemplo del homicidio lo podemos utilizar bajo todo el análisis propio de la lógica en sí y para construir muchos parámetros y entenderlos a futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque son ideas y preceptos que nos dan. Entonces nosotros podemos tomarlos directamente, señalarlos y estudiarlos y darles la vuelta o la perspectiva que nosotros creamos y consideremos para ver esta dinámica en sí. Ahora bien, voy a continuar con la explicación propia del principio de tercero excluido. Teniendo en cuenta este género de proposiciones, la lógica formal tradicional formulaba a menudo la ley del tercer excluido del modo siguiente, ¿sí? A es B o no B. Entonces aquí ya tenemos ese elemento. Es para que ustedes entiendan cómo es de que se va a definir o cómo vamos a ver que es un elemento disyuntivo. A es B o no B. Allí es donde nosotros y es donde va a radicar el análisis que estamos observando y lo que nosotros vamos a hacer. Si en dado caso ustedes, el licenciado Alan o con quien estén llevando penal, les presentan casos a través de los cuales los ponen a decidir, depende del relato a través del cual lleve el caso, los ponen a decidir sobre qué norma es la correctamente aplicable. Allí ustedes están frente a un principio de tercero excluido, ¿sí? En donde A es B o no B. O sea, la acción que está llevando a cabo es un delito o es otro delito. O en este caso aquí es el delito o la acción que se está llevando a cabo, el hecho, ¿es B o no es esto? Si están ustedes estudiando lo que es el delito de violación, este hecho que se llevó a cabo, ¿es violación o no es violación? Entonces, allí es donde opera este precepto. Si ustedes están analizando el delito de violación y así se están analizando el delito de cohecho, están conociendo el delito de cohecho y la acción misma le está dando y lo que tienen que responder es cohecho o no es cohecho, entonces va a depender mucho de cómo se esté llevando y cómo se esté desenvolviendo esta dinámica en sí. Entonces, es importante conocer, analizar para que podamos entender esta misma perspectiva para crear esos elementos y esas dinámicas de pensamiento con lo que nosotros conocemos actualmente en el estudio y posteriormente en los casos que están siendo sometidos a la consideración respectiva. Es para tenerlo en consideración y en cuenta de que este tipo de análisis sí se llevan a cabo, por supuesto, en cada una de las modalidades respectivas, por supuesto, así es, porque siempre nos vamos a topar con elementos que pueden ser o no ser, pero no pueden subsistir al mismo momento. Como yo digo, pueden sonar que son iguales todo este tipo de preceptos, pero tienen su vuelta de rosca que es diferente a cada uno de lo que atañe en sí. Y vamos a entender como el tercero que no se da. O sea, en un latinazo vamos a manifestarlo y vamos diciendo como tertium non datur. O sea, una tercera cosa no se da. Tertium non datur. Entonces ahí también puede ser otro precepto que les pregunte en el examen cómo se denomina doctrinariamente al principio de tercero excluido. Y dentro de las dinámicas de respuesta, en este caso las respuestas múltiples, les ponga variaciones, ¿sí? El ejemplo, aquí es el principio, se llama tertium non datur. Y les voy a poner ternium non datur, ¿sí? O les voy a poner tertium con datur. O les voy a poner tertium non catur, ¿sí? Todas son variaciones y ustedes tienen que decidir cuál es el correcto en sí.
van a aplicar directamente un tercero excluido para resolver una pregunta del tercero excluido, porque no pueden ser las tres cosas o las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Y ya vieron cómo aplicaron de una manera directa y entendido lo que son los principios, tanto identidad, no contradicción y tercero excluido en sí. Muy bien, prosigamos. En cambio, la formulación citada al principio, o sea, A va a negación de B, la proposición, ¿verdad? La disyunción, se refiere a las proposiciones de cualquier forma. Esta ley se emplea a menudo en el proceso de demostración. Por ejemplo, en las demostraciones por el contrario. Estos son sesgos del conocimiento que va a ser sujeto a análisis dentro de lo que es el segundo parcial. Entonces, solamente para que lo tengan en consideración, que los procesos de la demostración y la demostración en contrario es algo que nosotros, a través del cual vamos a cotejar. Es como que nosotros tuviéramos directamente el expediente y nos dijera alguna parte del proceso, que nosotros no presentamos una aclaración, que no presentamos algún elemento procesal relevante, pero cuando nos vamos a las constancias propias del procedimiento, establecemos y señalamos que efectivamente ahí está. Entonces lo que ocurrió directamente es una demostración por el contrario, ¿sí? Porque estoy obviamente demostrando una afirmación que en su momento me fue negada. Entonces ahí es donde nosotros entramos directamente en ese juego de ideas, pero en esa conexión propia a lo que nosotros queremos entender y seguir bajo la dinámica de un principio de tercero excluido. Muy bien. Por ejemplo, es verdad que es de día y no es de día, o no es de día, perdón, que el sol está ardiendo o no está ardiendo. El principio de tercero excluido frecuentemente se confunde con el principio de bivalencia, según el cual toda proposición o bien es verdadera o bien es falsa, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos directamente? Entender, tomar un elemento propio, es establecer una línea de pensamiento a través de esta disyunción. En la lógica proposicional, el principio tercero excluido se expresa a través de disyunción, proposición A, ¿sí? Así es como nosotros vamos directamente señalados y entendiendo de lo que es el principio de tercero excluido, ¿sí? Donde A no es una fórmula del lenguaje, sino una metavariable que representa cualquier fórmula del lenguaje. Veamos un ejemplo que nos servirá para entender el principio de tercero excluido. Sócrates es mortal. Entonces, con el principio de tercero excluido tenemos que Sócrates es mortal o Sócrates no es mortal. Una de las afirmaciones debe ser, por tanto, cierta, ¿sí? Aquí es donde nosotros vamos a ir aplicando este tipo de metodología para entender un fenómeno y nos vamos a ir cuestionando, ¿es o no es? Y bajo ese mismo precepto, no puede, claramente podemos establecer una circunstancia, va a ser o verdadera o va a ser falsa, bajo ese mismo fenómeno. Nuevamente traigo a la palestra lo que es el análisis propio, la pena de muerte, ¿sí? ¿Qué es la pena de muerte? La pena de muerte, ya lo saben ustedes, ya lo desarrollaron y lo vamos a traer el ejemplo en sí. Es la pena de muerte un precepto jurídico de castigo al reo o es una garantía del Estado. Entonces ahí nosotros vamos a entender precisamente que nos ponen algún tipo de pensar sobre qué es el fenómeno que estamos siendo sujetos a estudio. ¿Es una garantía de castigo o es una garantía hacia lo que los preceptos y las garantías mínimas que pretende tener el Estado con sus ciudadanos? Si nosotros lo analizamos desde las teorías que conocemos y que entendimos con toda la dinámica del derecho penal, que es, vamos a irnos sobre la línea del castigo, sobre la teoría del delincuente o la teoría del delito, o nos vamos a ir sobre la teoría, como en su momento hablamos, recién iniciamos a conocernos,
las teorías justnaturalistas del derecho protectorio, del derecho hacia el ser humano, a través del cual cómo se ve y cómo se entiende. Es ahí directamente que tenemos que ver cuál de estas afirmaciones viene siendo cierta. Este principio está ligado al de no contradicción, por supuesto, pero no es igual, ¿sí? El parricidio no puede ser femicidio, entendiendo las figuras ustedes, ¿verdad? Aquí ya vamos más a entender las figuras. El parricidio no puede ser femicidio. Cada tipo penal tiene sus propias características. No existe una posibilidad o una duda de que cada término cumpla con ambas características del tipo penal. Esto es muy importante, importantísimo directamente que ustedes lo conozcan y lo señalen, ¿sí? Repito nuevamente, no existe la posibilidad o una duda de que cada término cumpla con ambas características del tipo penal, ¿sí? Eso es lo que tienen que analizar en cada norma para ver si efectivamente no están ante un ejemplo de una identidad en legislación, sino que están directamente hacia una disyunción para entender que A es o no puede ser directamente sobre lo que nosotros estamos analizando y por ende utilizar el principio de tercero excluido, ¿sí? Muy bien, aquí tenemos a continuación lo que son los símbolos lógicos que les decía y tan repetido en cuanto a lo que es la disyunción, la negación, disyunción exclusiva, inclusiva, condicional, bicondicional, negación conjunta y la incompatibilidad. Entonces ahí es como nosotros vamos a entenderlo bajo este tipo de simbología en sí. Muy bien, entonces aquí de igual manera les agrego dos marcos a través de los cuales vamos a entender lo que es el principio de tercero excluido. Muy bien, entonces así es como dinamizamos un tanto más la información de lo que nos va a rodear en cuanto a lo que es el tercero excluido. Como les digo, ¿puede conjugarse? Sí. ¿Puede tener algún tipo de similitud? Por supuesto, pero como les decía, tenemos que cotejar los hechos, tenemos que cotejar la norma para que no, más bien dicho, para no caer en este precepto a través del cual nosotros queremos implementar en la dinámica que nosotros estamos conociendo, ¿sí? Otra circunstancia, algo que queda más un tanto más diluido para saber lo que es el principio de tercero excluido, que nos puede decir, solo existen dos opciones, nunca una tercera, ¿sí? Solo existen dos opciones, nunca va a existir una tercera. Es sí o no, pero nunca tal vez. Este tal vez lo excluimos, nunca será parte de nuestra fórmula. En nuestro análisis de pensamiento vamos a irnos sobre esta misma idea, ¿sí? Nosotros podemos pensar que puede ser tal vez esto o tal vez lo otro, pero al momento de nosotros plasmarlo en los ejemplos o plasmarlo directamente en lo que es los casos que están siendo sometidos a consideración, solo tenemos que decidirnos sobre uno y vamos a utilizar esto. Solo existen dos opciones, nunca una tercera. Es como un falso verdadero, ¿sí? O es falso o es verdadero. Sí, entonces no van a poner, no le voy a poner yo a ustedes una casilla, depende, o tal vez, no. Simplemente es bajo un precepto, bajo una idea, bajo esa dinámica propia de lo que nosotros queremos entender y analizar sobre el principio de tercero excluir. Este principio está ligado al principio de no contradicción. Y como les decía anteriormente, ¿verdad? No pueden ser mismas circunstancias o tomarlo bajo la misma perspectiva porque no existe que este término cumpla con ambas características del mismo tipo penal. Se pueden parecer, sí, efectivamente. Puede parecerse un homicidio a un homicidio preterintencional o el análisis fácil que se hace, ¿verdad? El homicidio culposo con el homicidio preterintencional, que puede venir y tener cierto tipo de dejo de acercamiento entre ambos, pero no van a ser. O sea, no podemos decir nosotros que
un homicidio culposo es igual o idéntico a un homicidio preterintencional. Entonces la duda sería, entonces, ¿para qué están regulados estos dos tipos o diferentes tipos de homicidio si son lo mismo? ¿Sí? Entonces aquí ciertos elementos nos van a diferenciar una parte de otra parte. Actualmente en la carrera, aquí ya en la profesión, ocurre mucho esto, porque tal vez nunca tuvimos esa claridad necesaria para que nos explicaran o nos dijeron que existen ciertas diferencias o cómo se pueden entender las diferencias. Y muchos colegas lo que utilizan es este tipo de semblanza, este tipo de información de manera similar y lo aplican de una manera analógica. ¿Por qué? Porque dicen, esto se va apareciendo más en lo tributario, como les digo. ¿Por qué? Porque obviamente se acercan bajo esa misma información de que son iguales. Los preceptos no variaron en una reforma en la otra. Estoy hablando de la ley del IVA, artículo 16. Muchos colegas dicen, sí, mira, efectivamente no varió, entonces voy a aplicar lo que me decían una norma y lo que me dicen otra para mi favor. Y ahí están, pues, obviamente equivocados ante ello. Entonces, es importante que lo tengan y lo tengan señalado bajo las normativas que están sujetas a analizar dentro de toda la dinámica que estudio que estamos llevando a cabo. Muy bien. ¿Algún tipo de preguntas, dudas que tengan, por favor? Bien, muy bien. ¿No tenemos algún tipo de dudas que tengan? Muy bien. Entonces ahora paso a lo siguiente. Ya en un momento va a estar habilitada el link de asistencia. Sí. 1. 2. Ya ustedes se percataron precisamente dentro de su plataforma Classroom, los que ya se dieron cuenta y los que no, pues obviamente están ante esa misma circunstancia de enterarse de la existencia de algunos trabajos. Sí, tenemos un trabajo respecto al código de ética profesional. ¿Por qué? Porque es que ustedes se acerquen. Si bien se dieron cuenta, el día sábado, el día viernes, fueron las elecciones de los abogados. Acudimos directamente a lo que fue el club de oficiales para emitir nuestro voto y elegir autoridades, dígase Junta Directiva, Tribunal de Honor y Comité de Inversiones dentro del colegio mismo. Entonces, en el Código de Ética nos hace mucha relación propia de cómo que desempeñarnos con nuestros pares, la igualdad entre iguales, tal y como se los decía, ¿sí? Igualdad entre iguales, respeto entre iguales. Entonces, en ese momento nosotros vamos a utilizar este tipo de acercamientos. ¿Cómo nos vamos a acercar? Para ver y conocer cuáles son los preceptos ontológicos y deontológicos que están marcados dentro de esta legislación, el Código de Ética Profesional. Ahí mismo, dentro de la dinámica de ese ejercicio, ustedes van a encontrar un ejemplo de cómo se puede llevar a cabo. No es que así lo hagan, pero la estructura es esa, lo colocan en cuadros y pueden colocar artículo 1, artículo siguiente y esa misma dinámica de cuadros en sí. Entonces es para que ustedes lo conozcan y lo entiendan bajo esa misma dinámica. 2. También tienen ustedes un acercamiento propio a lo que es un cine ensayo. ¿Qué significa esto? Significa que ustedes se van a tener que sentar obligadamente, ¿verdad? A ver una película, ¿sí? Una película precisamente para que ustedes puedan venir y analizar todas las películas que realmente busco tienen incidencia jurídica, ¿sí? No van a ser, ¿qué? Twilight o no van a ser Harry Potter, ¿verdad? No, no, sino que tengan este tipo de información de relevancia jurídica. Como les decía en su momento, lo que vamos a tener es un acercamiento a lo que es la legislación anglosajona y todo el proceso anglosajón. Sí, pero vamos a absorber lo que son principios, valores y esquemas de estructuración y argumentación jurídica. ¿Sí? No me interesa saber si existían jurados, no, no. A mí lo que me interesa saber es realmente la esencia misma. ¿Qué es lo que nos va a dejar este tipo de filmes dentro del análisis que nosotros estamos llevando a cabo? Y por eso es necesario que ustedes lo vean. Como les digo, esta es una tarea
que si ustedes la quieren realizar, pues bienvenidos, y si no, pues de igual manera, bienvenidos. Entonces, todos son sumas para los puntos de su zona respectiva. Esa es la circunstancia. ¿Cómo se llama la película? Se llama Word. Está en la plataforma de Netflix. Entiendo claramente de que no todos tienen Netflix, es claro, pero obviamente existe algún tipo de acercamiento mediante otras plataformas en las cuales se puede tener el acceso de una manera gratuita, ¿sí? Lo que tenemos que tener es aproximadamente unas 2 horas de atención a la película, que la podemos ver en familia, ¿sí? Y entender cómo es este tipo de dinámica y de pensamiento y cómo se va llevando a cabo cierto tipo de hechos para entender qué es lo que pesa más, la norma o muchos elementos de la vida misma. Entonces, el título en español, si no recuerdo, creo que es el costo de la vida. Entonces, ustedes van a ver, van a analizar este tipo de filme. 2. 3. Hace un momento también ustedes están en plataforma, van a encontrar un trabajo de investigación a través del cual es importante que lo hagan porque regularmente es materia de examen. Y van a encontrar una serie de principios y preceptos ya un tanto más avanzados dentro de la estructuración de lo que nosotros buscamos en el análisis primario de la argumentación jurídica, de las estructuras formales del pensamiento jurídico en sí, porque ustedes tienen que estar ya acercados y hacer ese match con lo que ustedes piensan de una manera ya no tan estructurada, pero están en proceso de estructurarlo de mejor manera con estructuras jurídicas formales, propiamente dinámicas hacia lo que son pensamientos no solamente universales, sino que muy aplicables a nuestra realidad jurídica guatemalteca. Entonces, estos trabajos, si lo queremos ver así, tienen 3 diferentes fechas de entrega, 3 diferentes normas de entrega y 3 diferentes horas de entrega. Entonces es para que lo hagan ustedes, lo presenten, como les digo, es importante, si ustedes lo desean realizar, pues bienvenido sea. Entonces es para que ustedes lo sumen, para que ustedes lo tengan presente y cualquier duda que tengan respecto a esto, es necesario que se manifiesten, ya sea ahorita, bueno, ahorita tal vez no, porque tal vez no tiene el contexto propio de que les estoy diciendo, sino en las plataformas acostumbradas, dígase mediante la plataforma del chat respectivo, abocándose con Tatis y con José Alfredo. Y si en dado caso está muy densa la información, pues obviamente se pueden abocar conmigo. Entonces, esto es la información pertinente y relevante. ¿Dudas, preguntas que tengan? Sí, por favor, Guarón y después Contreras. Licenciado, buenas noches. Perdone, solo con respecto al último trabajo que se acaba de subir, pues ahí nos indica que debemos de marcarlo como entregado en el Classroom, más no indica si hay que enviarlo por correo electrónico o por la plataforma de Classroom, perdone. Esa es la plataforma, sí tiene que estar adjunto en la plataforma. Ah, ya. Muchas gracias, licenciado. Sí. Muy bien, gracias. Sí, Buenas noches, licenciado. Con una pregunta, ¿siempre a su mismo correo se lo enviamos? Pues directamente va señalado lo que es la plataforma de Classroom para entender eso de que todo se vaya subiendo y se vaya juntando, porque ustedes saben que automáticamente la plataforma me indica qué trabajos fueron entregados y cuáles no. Entonces, ahí es donde se lleva registro un tanto más dinámico respecto a ello, ¿sí? Ok, gracias, licenciado. Muy bien. ¿Otra duda que tengan? La película es muy bonita. Triste, sí, pero es bonita. Sí, Monterroso, por favor. Con respecto al tema del repaso, licenciado, dijeron de que pues disponíamos también de su tiempo. Entonces,
quisiera saber qué día podríamos tener este repaso, porque la mayoría de compañeros en una encuesta que se realizó votaron porque se impartiera el día sábado por la noche, porque van a iniciar voluntariado, algunos, y otros el día domingo. Entonces les queda bastante accesible, ya sea sábado o domingo, pero la mayoría optó por el sábado, solo que en la noche. Se le hizo saber también a Tatiana este punto de vista, pero sí también depende del tiempo de ustedes, ¿verdad? No sé cómo quedaríamos con eso. Sí, cabal, mire, efectivamente, también ese es un punto importante. Podríamos venir y ahí sí que de manera primaria, todavía, ahí sí que para reafirmarse los estaría diciendo el miércoles, pero de manera primaria sí estaría para el día sábado, sí. El horario sí, yo de noche sí lo veo complicado. Yo estaría regularmente las clases o las aperturas que tengo en cuanto a las dinámicas de acercamiento y todo ese tipo de relación con circunstancias extra aula, los hago posteriormente, tipo 2 de la tarde, inicio las sesiones, para ir terminando 4 y media de la tarde. Entonces, como es esta fase un tanto más rápida, no es tan compleja como segundo y tercero, o sea, dígase segundo parcial final, entonces lo enmarco esa hora, tipo sábado, podríamos hablar de sábado, iniciando a las 14 horas. Ahí sí que los que deseen, ¿verdad? Ahí sí que, como digo, el tiempo, claramente en la noche no puedo, yo sí no puedo estar y el sábado en la mañana tampoco puedo. Entonces, bajo ese horario estaría dispuesto a venir a hacer un refuerzo extra aula para todo ello, ¿sí? Sí, por Gracias, favor, licenciado. Ramírez. Muy bien, Monterroso. Ramírez. ¿Qué tal, Noelia licenciado? Ramírez. Sí. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, disculpe. Es que Sí. con lo que estaban diciendo, las dos tareas, las últimas dos tareas, tanto la película como la última, dice entregarlo en plataforma de Classroom y marcarlo como entregado, ¿verdad? Pero la primera, por eso creo que una compañera preguntó, la primera dice, aparte de subirlo en el correo, en Classroom, o sea, como entregamos la primera tarea, enviarlo al correo y marcar solo como entregada en Classroom, solo para quedar claros. ¿Todas se van a subir a Classroom mejor? Sí, así es, efectivamente. Todas las tareas, todos los trabajos que tenemos van a ir a Classroom. Repito nuevamente, todos van a ir a Classroom. De todos modos, Tati va a hacer esta semblanza más tarde cuando cerremos sesión. Y un recordatorio posterior de que todos los trabajos van a ir a Classroom, ¿sí? No solamente a Classroom, y lo tienen que marcar precisamente, ¿sí? Posiblemente parte de la instrucción ahí no fue de una manera correctamente consignada, pero para hacer ese precepto mismo, todo va a Classroom. Muy bien. Entonces, como les digo, estamos sujetos a confirmar y decir el día miércoles la hora en el cual nos estaríamos viendo, ¿sí? Para el repaso de esta sesión. Por favor, Sheila Gómez. Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta. Fíjese que estuve investigando sobre lo del concepto de ontológico y deontológico, pero no me queda muy claro la definición de ambos. No sé si me podría apoyar en ese sentido, de aclararme cuál Ok. es cuál, por favor. Ajá. Muy bien. Entonces, para tenerlo así de manera más general, así como algo que nosotros queramos entender de primas a primeras, ¿sí? Hablar, la ontología es el ser y la deontología es el deber ser, ¿sí? La ontología es como parcándolo en sí los deberes del Estado. Artículo 2. Son deberes del Estado proteger la vida. Esto se puede entender como el precepto deontológico, ¿sí? Deontológico, porque es lo que debería de hacer el Estado, deontológico. En cambio, la ontología lo vamos a tomar bajo lo que nos dice el Código Civil en cuanto a la definición de persona, ¿sí? La persona es,
Entonces esa es la situación del ser. La deontología son los deberes. Son deberes del Estado garantizar la vida, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los artículos 203 de la Constitución? El organismo judicial tiene esos preceptos para venir y juzgar. Eso es lo que debe de hacer. Organismo legislativo es lo que tiene que venir y procurar la creación normativa a través de un proceso de creación de ley. Eso es lo que debe de hacer. Las funciones del presidente son deberes que debe cumplir. Esos son elementos deontológicos, ¿sí? La ontología es la figura del presidente de la República, la figura del magistrado de Corte Suprema, del magistrado de Corte de Constitucionalidad, del magistrado de Tribunal Supremo Electoral. Esos son los elementos de cómo se debería de componer el elemento sujeto al estudio, ¿sí? Así es la manera próxima para entender lo que es la deonto que es el deber ser o cómo debería entenderse esto, y la ontología es cómo está estructuralmente y teóricamente formado ello. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Muy bien. Muy bien, entonces, como le digo, dudas que puedan surgir, así detallitos sencillos, podemos venir a abocarnos. Tatis va a ser recordatorio en cuanto a subir documentos a Classroom, todos, y pueden abocarse con ella, con José Alfredo o con mi persona. Entonces, de ser así, nos seguimos viendo y nos miramos en la cátedra del miércoles para definir, ¿sí? Todos estos elementos tras los cuales nosotros vamos a ir aterrizando. Y en este caso finalizaríamos todo lo que es primer parcial, ¿sí? Que todo esto estaría sujeto a análisis y evaluación en su parcial respectivo. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Muy bien. Gracias. Entonces les deseo que tengan buena noche, buen retorno a casa y se cuidan. El listado, ¿se recuerdan? Y recuerden llenar su asistencia, compañeros. Feliz noche a todos.